Y ahora, desde la iglesia El Camino del Señor, el pastor José Luna nos trae el precioso mensaje Los postreros tiempos. Esperamos de todo corazón que esta palabra bendiga su vida. No sería justo con ustedes el haber terminado el estudio, las 4 pruebas, las 4 grandes pruebas para el tiempo del fin, y tener una vislumbre y un panorama sin dar una conclusión y atar todos los cabos sueltos. Es bueno, ¿verdad?, que al final hagamos un resumen y recoger todas las ideas, y para que tengamos una idea clara, concreta de el panorama. Y no sé por qué, pero he estado sintiendo con urgencia el compartir esto con ustedes, o cosas tocantes a los tiempos actuales. El tiempo está cerca, hermanos. El tiempo se avecina. El mensaje de hoy, tal vez ustedes lo pueden conseguir y pueden tenerlo como la parte final del estudio, las 4 grandes pruebas para el tiempo del fin. Y va a ayudarles a tener la idea más completa. Pero le vamos a llamar los postreros tiempos, ¿ok? Los postreros tiempos es el mensaje de hoy. Una pregunta, hermanos. Cuando pensamos en los postreros tiempos, ¿en qué pensamos? Alguien está predicando y le dice a usted: el Señor dice que en los postreros tiempos. A ver, inmediatamente, ¿en qué pensamos? El tiempo del fin, nuestro tiempo. Estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? La frase los postreros tiempos se refiere a eso. Sí, por supuesto. Pero en la Biblia, la frase los postreros tiempos se refiere a 2 tiempos. 2 tiempos. El tiempo del final de la época de la ley, como abluciones y mandatos y cosas así. Para entender más claro, la época del final de la edad del Antiguo Testamento. ¿Ok? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? Quiero llevarles a un pasaje, tal vez a 2. Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo está cayendo en el día de Pentecostés. La gente está sorprendida y porque ven a los apóstoles hablar en lenguas y a otras personas, y se levanta Pedro. ¿Y qué dice Pedro en 2:15 en adelante? Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto, lo que está sucediendo ahí en ese momento, hace 2000 años, dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes, y todo lo que viene además. ¿A qué evento Pedro está asumiendo que es esa profecía? A ese evento de hace 2000 años, ¿sí o no? Dice: esto que está pasando ahorita, ahora, es lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días iba a ser esto y esto y esto. ¿O ustedes piensan que Pedro aquí está pensando en 2000 años más adelante?
¿Verdad que no? No. Postreros días también se llama en la Biblia a esos días de hace 2000 años. Era el final de un tiempo, el inicio de otro. Tal es así que la humanidad empezó una nueva forma de contar los años, ¿no? Vivimos en el año 2014, como quieran, y dicen, y es tomado desde la fecha del nacimiento de Cristo. Ok, nadie me corrija, yo entiendo el error del calendario gregoriano y todo eso, pero estoy hablando en sentido general. Un nuevo tiempo llegó. Los que memorizaron Hebreos, a ver si me ayudan. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los padres, en este tiempo nos ha hablado, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿En qué días está pensando el escritor de Hebreos? Hebreos fue escrito alrededor del año, más o menos, el año 68 después de Cristo. Y el escritor de Hebreos dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Ven? Está claro que en la Biblia la frase los postreros días o los postreros tiempos apuntan a fecha, a dos eventos. El final del tiempo del Antiguo Testamento y el final de nuestro tiempo. Porque sí, estas profecías son también aplicables a nuestros días. Ahora, quiero ver este estudio con ustedes para que entendamos algo. Tuvimos el día de estos 2 días pasados un campamento precioso con los hermanos casados de la iglesia. Hermanas, ellos no querían regresarse. Si ellos les dicen, mi amor, cómo quería verte otra vez, ellos no querían regresar. Tuve que casi empujarles a sus carros. Tuvimos unos días preciosos con los hermanos casados, un tiempo lindo, y le denominamos Campamento Libertad. Ok, y les compartí algo en una noche, una frase para recordar. El mejor profeta para entender el futuro es, varones, no me hagan quedar mal, es el pasado. El mejor profeta para saber el futuro es el pasado. El pasado. ¿Por qué Dios diseñó que fuera así la cosa? Lo que vamos a ver. Porque, hermanos, qué bendición, qué lindo que si la Biblia le llamó postreros tiempos a una época hace 2000 años, y el Señor también le llama postreros tiempos o postreros días a la edad de nuestra época, entonces el Señor en su infinita sabiduría quiso allanar el camino de nosotros en cuanto al entendimiento, para que al mirar cómo fueron esos postreros tiempos, es fácil obtener luz para saber cómo serán nuestros postreros tiempos. ¿Creen que el Señor también ahora va a derramar su espíritu sobre toda carne y van a profetizar hijos, hijas, visiones, sí o no? Es aplicable. Las mismas profecías que eran para esos postreros tiempos son para nuestros postreros tiempos. Ahora, en el estudio que tuvimos acerca de las pruebas para el tiempo del fin, hicimos un gráfico y ya ustedes ya entienden, es muy famoso este gráfico, pero hay una situación que nosotros la aplicamos este gráfico con las cosas difíciles que van a acontecer, ¿verdad? Y ya sabemos que comienza con un periodo de cuando Israel sea tomado por los gentiles, comienza un periodo de ¿qué? Ya ustedes saben. Ahora yo no voy a escribir esas cosas, ¿ok? Ya no voy a escribir nada. Comienza un periodo de gran tribulación. ¿Y cuánto dura? 3 años y medio. Al final de los 3 años y medio, ¿qué sucede?
Hay un arrebatamiento. ¿Y qué más? No. Un arrebatamiento. ¿Y qué más? No. Un arrebatamiento. ¿Y qué más? Resurrección de los muertos. Son eventos juntos. Arrebatamiento y resurrección de los muertos para las bodas del Cordero. Y el Señor regresa y el Señor establece su reino y comienza la toma de su reino a Armagedón y el destruimiento de las naciones y la toma poco a poco de el reino para las manos del Señor y de su pueblo. Ya estudiamos eso, por eso no estoy apuntando ahí nada, porque ya no quiero ver esas cosas. Ya gastamos 3 semanas estudiando esas cosas. Entonces, hermanos, pero a la par de eso, ¿qué va a estar sucediendo? Porque un problema que tenemos los cristianos es de que nos enfocamos en las situaciones difíciles. Oh, gran tribulación. ¿Y saben lo que la iglesia hizo con la frase gran tribulación? Crearon un monstruo de esa frase, ¿sí o no? Gran tribulación. Me quedo. El temor de los cristianos. ¿Y si me quedo? Ya explicamos que si nos quedamos, el Señor no nos ha desechado. El Señor va a hacer algo todavía. Amén. Ya explicamos eso. Armagedón. Ay, Armagedón. ¿Cómo será Armagedón? Espérense. Isaías 61 dice que 2 cosas van a estar ocurriendo a la vez, al mismo tiempo. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra, más, ¿qué dice? Mas sobre ti amanecerá el sol de justicia. Al mismísimo tiempo. Tinieblas para unos, luz para otros. Los que son de la noche y de las tinieblas, tesalonicenses, hermanos, que memorizamos, nos dice que como ladrón en la noche y juicio y la ira de Dios y todo eso. Más los que son del día, otra cosa, ¿sí o no? Entonces, hoy quiero enfocarme en otras cosas que van a estar sucediendo a la par en el mismo tiempo. ¿De dónde vamos a sacar la escritura? La profecía del mejor profeta que nos anuncia el futuro. ¿Cuál es? El pasado. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. He aquí, ¿hay algo de lo que se pueda decir esto es nuevo? No, dice, ya fue en los siglos que nos han precedido. Estoy citando Eclesiastés, el capítulo 1. Nada hay nuevo debajo del sol. Todo lo que va a ocurrir, ya ocurrió. Ya ocurrió. Entonces, ¿quieren saber cómo van a ser los postreros tiempos? Necesitamos echar un vistazo a los otros postreros tiempos. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo sucedió todo hace 2000 años? A ver si están de acuerdo conmigo. Obviamente estoy teniendo en cuenta de que estoy hablando con la iglesia que ya tiene algo de base. ¿Ok? Siempre he dicho, no piensen que es publicidad ni querer vender CDs. No es esa nuestra actitud. Siempre digo, si hay hermanos que al estudiar estas cosas están, pero en las nubes, entonces siempre les digo, consigan material allí en librería, porque obviamente no puedo dar todos los datos. Entiendo de que estoy hablando con hermanos que ya tienen una base en cuanto a estas cosas. Ok, ¿cómo sucedió todo hace 2000 años? En la venida del Señor y los eventos previos. El pueblo de Dios estaba ganando adeptos como nunca antes en su historia. Como nunca antes en su historia. ¿Cómo sabemos eso? Imagínense, el mismo libro de Hechos. Ustedes tienen ahí abierto su Biblia en Hechos. Cuando cayó el Espíritu Santo, entonces ellos están sorprendidos. Y 2:8 dice: ¿cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto,
en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos residentes aquí, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. ¿Qué hacía toda esa gente en ese momento en Jerusalén? Habían subido para celebrar la fiesta de Pentecostés. ¿Sí o no? ¿Estamos bien? Ellos habían subido a celebrar la fiesta de Pentecostés. Era un mandato. En las 3 fiestas principales todo el pueblo debía subir. Pascua o panes sin levadura, Pentecostés y tabernáculos debían subir a la fiesta. Ellos están subiendo aquí porque justo coincide que es la fiesta de Pentecostés. Hay mucho pueblo allí. Hay mucha gente visitando en ese lugar, de todas estas naciones que dice aquí. Pero ¿por qué ellos subieron? Cretenses, árabes, partos, medos, elamitas, de Capadocia, de Mesopotamia. ¿Por qué? Porque eran prosélitos. Eran personas que habían sido convertidas al judaísmo. En el tiempo de la primera venida, la primera característica es que el pueblo de Dios estaba ganando adeptos como nunca antes. Era una manifestación tremenda, mucha gente ingresando a las filas de, déjenme decirlo de esta manera, el cristianismo de esa época. ¿Me están entendiendo? Prosélito significa alguien convertido, que no era judío, pero que era convertido al judaísmo. Ese era un prosélito. Pero todo iba bien. Qué lindo el pueblo de Dios, pero grande cantidad de gente, como nunca antes. Miles y miles de personas convirtiéndose en esa época. Pero el Señor estaba contento. No, Mateo capítulo 23, hablando el Señor a los escribas y a los fariseos, les dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, les dice, porque ustedes recorren, ¿cómo es?, mar y tierra para buscar prosélitos. No tenemos que ir allí, ¿o sí? Y una vez que... No, me están viendo con mala cara, vamos. Ok. Mateo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Eso sí, trabajaban mucho y estaban haciendo muchas campañas. Y una vez hecho, una vez que consigan el prosélito, ¿qué pasaba? Qué tremendo, hermanos. Le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Qué tremendo, hermanos. El pueblo de Dios creciendo como nunca antes, pero no es un crecimiento del cual el Señor esté contento. ¿Vamos bien? Así fue hace 2000 años. Recuerden, estamos estudiando al profeta del pasado para saber cómo será el futuro. ¿Qué más sucedió? ¿Cómo sucedió hace 2000 años? Es enviado Juan el Bautista. ¿Quién es Juan el Bautista? Aquel Elías que había de venir. Eso lo dijo el Señor mismo. Y es enviado como precursor del Mesías y trajo arrepentimiento, un espíritu de arrepentimiento al pueblo, ¿sí o no? Pero escuchen esta palabra, o miren esta palabra. Vino y predicó Juan. Apunten esa palabra. Sin mucho fruto. El ministerio de Juan el Bautista fue muy corto. Se cree que tal vez meses, no lo sé. Sin mucho fruto. Sin reconocimiento. Sin reconocimiento. La gente sí respetaba a Juan y le tenían como un buen profeta. Pero
sin reconocimiento de los sectores grandes del pueblo de Dios. Es más, ni siquiera los discípulos, como hemos dicho en estos últimos servicios, ni siquiera los discípulos sabían que Elías ya había venido. ¿Recuerdan la transfiguración? ¿Dónde está Elías, Señor? ¿Dónde está Elías? Tú eres Cristo, pero ¿dónde está Elías? Y el Señor les dice, Elías ya vino. Oh, de veras. Ay, 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 ni cuenta nos dimos. La venida de Elías. Nosotros, ¿cómo pensamos que será la manifestación del espíritu de Elías? ¿Verdad que empezamos en gran cantidad de gente y masas arrepintiéndose y llorando en la presencia del Señor y volviéndose de sus pecados? Un grupo pequeño de personas, ¿ok? Un grupo pequeño de personas fluyendo en ese arrepentimiento. No pensemos en multitudes. Después aparece Cristo. Apareció Cristo. ¿Y cuánto tiempo predicó Cristo? Cristo predica, ejerce su ministerio durante 3 años y medio. ¿Ok? Déjenme hacerlo de esta manera, que esto nos va a servir. ¿Ok? Cristo predica por 3 años y medio y veamos algunas características del ministerio de Cristo. Pregunto, ¿a quién le predicó Cristo durante 3 años y medio? No tengan miedo, díganme. Solo a su pueblo. Señor, unos griegos te buscan. Audiencia denegada. Cuando Él envía a los discípulos de 2 en 2, ¿qué les dice? Por ciudades de gentiles no vayáis. Id solo a las, termine. Id solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No se desvíen. No les estoy mandando a otro lado. ¿Entienden? El ministerio de Cristo, los 3 años y medio, fue solo dedicado ¿a quién? A su pueblo. Ok. Y otra cosa. Otra vez nuestra palabrita. Sin mucho fruto. ¿Están de acuerdo con esto? El ministerio del Señor fue sin mucho fruto los 3 años y medio. ¿Sí? No me contesten de forma espiritual. No, hermano, mire, pero hoy somos millones gracias al padecimiento del Señor. No. Estoy hablando de los 3 años y medio. Los 3 años y medio del Señor vino. Punto número 1, predicó solo a su pueblo, no a otros. El Señor vino. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado Jehová a dar buenas a los afligidos, a quebrantar, a levantar a los caídos, a dar vista a los ciegos, a libertar al cautivo de su pueblo. Una limpieza de su pueblo. Una excepción, sí. La mujer cananea. Después de haberle rogado mucho. ¿Recuerdan? No. Yo vine a atender a mis hijos, no a los perrillos. Perrillos, nuestra traducción. Perros, le dijo. Ok. Ahora, sin mucho fruto, solo pocos, unos poquitos. ¿Y luego qué? ¿Es aceptado o no? 2 palabras. Es rechazado y finalmente matado. Rechazado y matado. Ok.
Y después, cuando Él es muerto, ¿qué sucede? Mateo capítulo 27. Estamos viendo al profeta del pasado, ¿ok? Eso nos arroja luz para saber cómo será el futuro. 27 de Mateo, versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó. Ok, el velo se abre, ok. El templo se abre. El velo en el templo es abierto. ¿Y qué más dice aquí? De arriba abajo. Y la tierra tembló. ¿Qué hubo? Terremoto. ¿Alguien puede seguir leyendo? Y la tierra tembló. Nadie. Ok, leo yo. Dice, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos de los cuerpos que habían dormido se levantaron. ¿Qué hubo? Hubo una resurrección. ¿Entienden? Ya dejamos claro que estos son los postreros tiempos de esa época. Así sucedió en esos postreros tiempos, ¿ok? Entonces ocurrió una resurrección, y muchos salieron y aparecieron a muchos, y está bien, dice después de la resurrección de Él, dice aquí, ¿verdad? Muchos de los cuerpos que habían se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ok, después de la resurrección. Entonces, ¿qué sucede después de la resurrección de Cristo? Él estuvo unos días más con los discípulos, y luego ¿qué hubo? O sea, el mismo tiempo. Hubo un rapto. El Señor es llevado. ¿Está bien? ¿Vamos bien, hermanos? No vamos bien. Necesitamos algo más. ¿Qué sucede después de que el Señor es llevado al cielo? En Hechos capítulo 1 dice, y habiendo dicho estas cosas, los bendijo. Y cuando los bendecía, ¿qué dice? Él fue tomado al cielo, lo escondió una nube y se fue. Arrebatamiento. Hubo un arrebatamiento, el Señor. Hechos capítulo 1. Y luego, ¿qué comienza? Alégrense. Luego comienza una gran cosecha. Pedro predica la palabra y se convierten 3,000 personas. Después predica y se convierten 5,000 personas. Y luego el Señor llama al apóstol Pablo, va y predica, y miles de personas empiezan a llegar. Una cosecha gloriosa, preciosa. Pregunto, ¿sucedió así? ¿Sí? Es la manera. Es bíblico, ¿ok? Es bíblico. Ahora, ¿y cómo va a suceder en nuestros días? Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis del capítulo 11. Venga conmigo, Apocalipsis del capítulo 11. Versículo 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del cielo, del Dios de la tierra, perdón. Si alguno quiere dañarlos,
Sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los oyeron. Ok. ¿Cómo serán los últimos, la última etapa? Dice aquí que el Señor envía a sus 2, ¿qué dice? 2 testigos, y versículo 4 dice: estos son los 2 olivos, y los 2 candeleros, les llama olivos. Ok, el Señor los llama olivos. Esta es una profecía tomada. No vamos a perder a Apocalipsis 11, por favor, pero vayamos un momentito a Zacarías. Zacarías, el capítulo 4. En Zacarías 4 nos da un poco más luz en cuanto a quiénes son. Proseguí, 4:4. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová que dice, perdón, 4 desde antes, solo 2 y 3, perdón, 4, 2 y 3. Y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él, junto a este candelero, 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. ¿Qué ves? Veo 2 olivos. Versículo 11. Hablé más y le dije: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué son estos? Y dije: no, Señor mío. Y él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Él está viendo exactamente la misma visión que está mirando Juan en Apocalipsis. Juan también ve 2 olivos. Zacarías también ve 2 olivos. Solo que Zacarías nos va a dar un dato muy lindo, porque la palabra ungidos del versículo 14, y él dijo: estos son los 2 ungidos. Y por favor, ustedes pueden revisar esto. Esta palabra es una palabra compuesta. De hecho, las 2 palabras que componen esta palabra ungidos es la palabra ben, B alta E-N, y en hebreo esa palabra es muy utilizada, es la palabra hijo. ¿Ok?
hijo. Y la palabra Yishar, que es ungidos. ¿Quiénes son estos, Señor? Estos son mis hijos ungidos. Estos son mis hijos ungidos que están delante del candelero. El uno a la derecha, el otro a la izquierda. Son mis hijos ungidos. Volvamos a Apocalipsis 11. Estos hijos ungidos, hebronitas ya saben cómo se llaman, ¿verdad? Estos hijos ungidos, ¿cuánto tiempo profetizan? Versículo 3, 11:3. Daré a mis dos testigos, ya sabemos quiénes son. ¿Quiénes son? Los hijos ungidos. Yo daré a mis hijos, dos compañías de personas, que profeticen por 1260 días. El anhelo ardiente de la creación es el esperar que la manifestación de los hijos de Dios, de los hijos maduros de Dios. Ya sabemos y hemos explicado esto. Hijos de Dios, hijos maduros que traerán bendición a esta tierra, una liberación a esta tierra. ¿Cuál es el número de ellos? ¿Recuerdan? 1260. El nombre de ellos da en el griego 1260. Yo daré a mis hijos ungidos. Mis hijos ungidos profetizarán por 1260 días. ¿Sí ven cómo estamos mirándolo desde otra óptica? Tribulación, sí, ya, pero a la par, Cristo ejerciendo su ministerio a través de sus hijos ungidos, los huíos, los hijos maduros, profetizando sobre esta tierra por 1260 días. Entonces, podemos empezar a asumir ciertas cosas en base a nuestro mejor profeta. ¿Cuál es el mejor profeta para ver el futuro? Gracias, el pasado. A ver, los huíos son ¿quiénes? Cristo mismo. Es Cristo en su pueblo. Hemos dicho hasta la saciedad. Lo que fue uno hace 2000 años es una compañía en el tiempo del fin. Cristo, uno solo, predicó hace 2000 años, 3 años y medio. Cristo, 3 años y medio. En el tiempo del fin, ¿quiénes predican 3 años y medio? Cristo en su pueblo. Cristo en sus hijos. Cristo en sus hijos maduros. Es la otra mitad que falta de las 70 semanas de Daniel. No voy a decir más para no confundir a algunos hermanos, pero 3 años y medio. Entonces debiéramos esperar de que el ministerio de los hijos ungidos se pareciera en algo a esto, al ministerio de Cristo. Por supuesto. Punto número 1, ¿cómo será el ministerio de los hijos ungidos? ¿Cómo será? Hebronitas usamos la frase, la manifestación del hijo varón. Los huíos, y cuando vengan y... Hermanos, nosotros pensamos que cuando los hijos maduros se manifiesten, el hijo varón que dice Apocalipsis 12, va a haber una transformación de este planeta y la gloria de Dios se va a estar viendo por todo, cada rincón. Hermanos, estos hijos ungidos
van durante 3 años y medio a tratar solo con su pueblo. Yo dejo abierta la posibilidad, si el Señor envía hijos literales a la nación literal, al pueblo físico, Dios tiene la potestad. Lo que el Señor no va a negociar, y creo que seguro, es de que para el pueblo espiritual sí hay una compañía de hijos espirituales. Va a estar tratando con la iglesia. Los 3 años y medio son de limpieza para el pueblo de Dios. ¿Recuerdan cuando estudiamos? Hablamos de que el Señor trata, la gran tribulación es ¿para qué? Para limpiar a su pueblo. ¿Cuál es la limpieza del mundo? ¿Cómo se llamaba? Armagedón, no debemos confundir. Gran tribulación es para limpiar y depurar a su pueblo. Por eso es una abominación para el Señor que el pueblo de Dios diga: antes de que comience la tribulación ya nos vamos a casar con el Señor. Sorpresa, eso no es verdad. Eso no es verdad. Los hijos ungidos del Señor van a traer una limpieza al pueblo de Dios. Van a tratar solamente con su pueblo. ¿Cómo sabemos? Bueno, después vamos a tocar eso. Y el pueblo de Dios los va a reconocer y los va a aceptar, ¿verdad? Y viene un gran avivamiento para la iglesia. ¿Qué opinan? No, siguiendo al mejor profeta del pasado, nos dice, la historia nos dice que la manifestación de los hijos ungidos será sin mucho fruto. La gran mayoría del pueblo de Dios los va a rechazar, exactamente como sucedió en los primeros 3 años y medio del Señor. Así sucederán en los postreros 3 años y medio. Al principio, una emoción grande, linda, cuando el Señor apareció y veían ellos la mano del Señor y sanando enfermedades y predicando muy lindo. Oh, sí, qué lindo. Y multitudes empezaron a seguirlo, y por el pan y por la comida y los pescados. Pero después, esas mismas multitudes terminaron rechazándolo. Cada vez que el Señor manifiesta su gloria en una iglesia verdadera, cada vez que una iglesia verdadera es fundada, ¿saben que hay mucha gente que al principio se emociona? Oh, yo voy a venir a esta iglesia. Ay, hermano, algo así es lo que yo he estado buscando, y eso, nunca más voy a apartarme de aquí. Oh, gloria a Dios, Señor, gracias, porque qué lindo, ahora sí tengo iglesia. Y nunca vuelven. ¿Saben la cantidad de veces que he visto personas así? Desaparecen del planeta. El corazón es engañoso. ¿Saben ustedes la cantidad de personas que cuando han escuchado los seminarios, las enseñanzas del pastor Marvin? ¿Saben la cantidad de personas que están hermano, yo quiero hasta la cobertura, rápido, de una vez? Y después de un tiempo, ya no están muy emocionados cuando empieza la limpieza. Así sucedió en mi país. Un montón de iglesias pidieron la cobertura. Qué lindo. Enseñanzas, matrimonio y familia, y la alabanza, y qué emoción, qué lindo. Esto es la gloria. Y cuando empezó a ser puesto el dedo en la llaga, no, ya no queremos esa cobertura. Adiós, gringuito. Váyase por ahí. ¿Así fue el ministerio del Señor o no? Así sucedió. Emoción al comienzo, pero después ya no. Está dudoso ese hombre. Así será el ministerio de los hijos ungidos en los últimos 3 años y medio. Sin mucho fruto. Rechazados. Vituperados. Finalmente matados. ¿Por qué causa?
¿Por qué causa van a ser rechazados? Porque los hijos ungidos del Señor en los últimos 3 años y medio van a estar depurando la iglesia. Apocalipsis 11. ¿En dónde están profetizando ellos? ¿Sobre quiénes? 8 dice: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. El Señor fue crucificado en una sola ciudad que se llama Jerusalén. Jerusalén. Ellos estaban profetizando y el ministerio de los 3 años y medio fue sobre Jerusalén. Y en el sentido espiritual, Jerusalén es la iglesia, ¿sí o no? Contesten, hermanos. Si ustedes no hablan, voy a pedir amén a los que están en la cámara. Es la iglesia. Es la iglesia. El ministerio de los hijos ungidos durante los 3 últimos años y medio va a traer depuración y confrontación a la iglesia y a Israel físico. La iglesia va a ser depurada. La iglesia va a ser tratada. Los hijos ungidos van a poner el dedo en la llaga en las cosas que están mal en su pueblo. Históricamente, eso jamás le ha hecho popular a nadie. Populares son los populistas. La gente que le cae bien a todo el mundo son los populistas. Los que siempre ofrecen cosas y todo está bien y todo es de todos y aquí pueden hacer lo que quieran y viva la fiesta. Cuando alguien topa a alguien, entonces ya no es muy bien visto. Históricamente siempre ha sido así. ¿Y cómo le llama el Señor a la iglesia? Sodoma y Egipto. Qué tremendo, ¿no? Sodoma y Egipto. ¿Por qué? Porque así estará la condición de la iglesia, del pueblo de Dios, en este último tiempo. ¿Muchos prosélitos? Sí. ¿Pero cómo era la condición de ellos? 2 veces más hijos del infierno. ¿Saben ustedes que el Señor Jesús, y eso les ofrecí hace un tiempo que iba a decir esto, ¿saben ustedes que el Señor Jesús hace 2000 años, uno de los principales enfoques en cuanto a su ministerio, ¿saben cuál fue? Echar fuera demonios. Usted lo ve frecuentemente echando fuera demonios. ¿De dónde? Del criado de Pilato, ¿no? No. De su pueblo. Hermanos, hace 2000 años, el pueblo de Dios, yo sé que esto no me va a ser muy popular, pero es la verdad. En esos postreros tiempos, los de hace 2000 años, el pueblo de Dios estaba plagado de demonios. Hermanos, escuchen, plagado de demonios. Desde las altas esferas hasta los miembros más bajitos. Plagados de... ¿No creen ustedes que Caifás tenía demonios? El sumo sacerdote. ¿Sí o no? ¿Creen que los fariseos tenían uno que otro demonito? Con todo ese orgullo. El pueblo de Dios estaba plagado de demonios. Un hombre, un solo hombre, tuvo tantos demonios que el Señor, al sacar fuera esos demonios, entraron a un hato de cerdos, y el hato era como de 2000 cerdos, y se precipitaron en el mar. ¡Qué condición
cómo era el pueblo de Dios. Sí, el Señor tuvo gente muy linda, gente que respondió a su limpieza. María Magdalena, endemoniada, pecadora. Pero qué respuesta. Zaqueo, qué respuesta. Nicodemo, Simón y otros. Qué respuesta a la limpieza del Señor. ¿Por qué? Una de las razones principales por qué Dios tiene antes de su venida, por qué el Señor tiene que enviar a esta compañía de hijos ungidos para limpiar a su pueblo en el tiempo actual. Hermanos, yo siento mucho decir esto, con todo mi corazón, yo siento mucho. La iglesia del Señor, y por favor, no estoy pensando en iglesias plagadas de apostasía. Estoy involucrando a todo el pueblo de Dios. La iglesia del Señor está plagada de demonios. Hay un pequeño grupito, un remanente muy pequeño, que no. Pero en sentido general, en cualquier iglesia local, la gran mayoría del pueblo de Dios está atrapada y plagada de otros espíritus. De veras, hermanos. Si el Señor no trae una limpieza, si el Señor no envía a la compañía de sus hijos ungidos, todos terminaremos muertos, acabados, destruidos por el pecado. Todos. A veces tengo temor. Uno de mis temores más grandes es que perdamos a la siguiente generación de hombres hebronitas y mujeres hebronitas. Esa es una carga que tengo en mi corazón. Porque, perdónenme, hermanos y jóvenes y adultos, pero los jóvenes hebronitas de hoy están distraídos, están asediados y están siendo asimilados por el engaño del enemigo. El orgullo, los juguetes tecnológicos, endemoniados, literalmente. PlayStation, eso llena la vida. Círculos de amiguitos, sí, pero son mis amiguitos hebronitas. Sí, cuenta cuántas horas perdiste durante la semana en pláticas vanas. Un altísimo porcentaje de varones casados está atrapados por el engaño, la perdición,
la suciedad de la pornografía en el internet. Un porcentaje muy alto. Suciedad en la casa de Dios. Suciedad en la casa de Dios. ¿Y van a convencerme que la iglesia del Señor no está endemoniada? Por favor, seamos honestos, hermanos. Seamos honestos. El pueblo de Dios necesita una limpieza. Mujeres atrapadas. Y ni hablar, yo no estoy hablando de engaños de redes sociales o Facebook. Esas cosas ya son trampas, ni siquiera son trampas, son cosas directas de Satanás. No se necesita demasiado discernimiento para saber que las redes sociales son diabólicas. Estoy hablando de otras cosas. ¿Creen que el pueblo de Dios necesita una limpieza? Jóvenes, sin la intervención de Cristo a través de sus hijos maduros. Dios mediante, en el mes de noviembre vamos a dar un seminario aquí. Quiero compartir un seminario aquí con ustedes acerca del ministerio de Juan el Bautista. Y yo sé y quiero pedirle al Señor que el Señor traiga una limpieza a la iglesia. Pero hermanos, tengo dolor en mi corazón porque pienso que en muchos lugares estamos perdiendo la próxima generación de líderes de ministerios, hermano. Hace 15 o 20 años, 30 años, los jóvenes se preparaban para buscar al Señor. Ahora los jóvenes están más interesados. Y sí, es cierto, no teníamos muchos amiguitos en México, en Guatemala, en Honduras, en Colombia, y los amiguitos de California, y los amiguitos de Texas, y los amiguitos de New Jersey, y los amiguitos de otras iglesias. Y nos acaba de enviar un email el hermano Marvin con recomendaciones para los asistentes al siguiente, a la final, al League Meet, al concurso bíblico, perdón, a la final nacional. Y nos dice: pastores, por favor, quiero que recomienden algo a sus ovejas y jóvenes, que dejen de estar platicando con sus amiguitos de cosas tales como qué programas de televisión ven, qué películas ven, qué recomendaciones están dando. Yo tengo el email. Que dejen de estar hablando de pláticas mundanas. ¿Y por qué? ¿Por qué nos piden esa recomendación? ¿Por qué nos piden eso? Porque seguramente ha sucedido. Porque no todos son muy lindos como pensamos. Porque en medio de eso hay gente que no ama al Señor. Y sí pudo memorizar, pero tiene otros anhelos, otros deseos. Y seguramente algunos de esos pastores llegan y le comunican al pastor, a nuestro pastor, y le dicen: hermano, jóvenes de mi iglesia, dicen que hay jóvenes de otras iglesias que les dicen: mira, y ya viste esta película, y mira, y te gusta esto, y mira, y yo veo tal revista, y mira, y da clic en aquí, aquí y acá, vas a encontrar esto y esto y esto. Qué vergüenza sería para mí que uno de esos pastores, o si el hermano Marvin preguntara y dijera: ¿y de dónde eran los jóvenes? Y que alguien dijera: de New Jersey. Que el pastor dijera: sí, los jóvenes que hablaron con mis jóvenes son jóvenes de New Jersey.
qué devastación, qué dolor sería. Las pláticas a solas. La iglesia está plagada de demonios. El mundo, no se diga. El cuerpo de Cristo. Y por supuesto, por eso el Señor le llama Sodoma y Egipto. Y si el Señor no envía a esta compañía de hijos ungidos para traer liberación y una salvación a su pueblo, todos vamos a ser atrapados por el espíritu de la inmundicia. Todos. Van a traer libertad, sí, pero esa libertad viene a través de confrontar. Confrontar. Yo veía un cuadro que alguna vez pintó alguien acerca de los ungidos, de los 2 olivos, cómo serán el fin. Y alguien quería matarles así con una espada, con una bala, y de los ungidos salía una grande flama, ¿cómo es? De fuego, ¿verdad? Una llama de fuego. Ellos abrían su boca y qué ficción, qué mentira. Dice, si alguno quiere hacerles daño, sale fuego de la boca de ellos. Es lo que dice, ¿verdad? Pero no son dragones, hermanos. ¿Saben que cuando al Señor alguien quería acusarle y hacerle daño, cuántos saben que fuego salía de su boca? Un fuego abrasador. Palabras, no para seguir la corriente. Joven, cuando alguien se acerque para hacerte daño con pláticas incorrectas, oh, que fuego salga de tu boca para destruir a tus enemigos, en lugar de ponerte del lado de ellos y decir, a ver, cuéntame, ¿cómo es la cosa? Cuéntame, ¿cómo era la dirección? ¿Cómo era el website que me recomendaste? Oh, que Dios dé discernimiento. Nos dé discernimiento. Señor, ayúdame a ver cuando alguien quiere hacerme daño. Oh, y que fuego salga de mi boca, Señor, para decir, no es el camino que quiero. Esos ungidos sí tienen ese poder. ¿Quieren ser hijos ungidos? Todavía hay tiempo. No estemos esperando en gigantes super espirituales que bajarán un día de las montañas diciendo, aquí estamos, somos los huíos. De nosotros pueden levantarse gente que hoy quiera empezar a cambiar, gente que hoy quiera empezar a tener fuego en su boca. No más pecado. Con razón van a ser rechazados y matados, porque van a confrontar a Sodoma y a Egipto, que está ¿dónde? En la iglesia. Dice que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde nuestro Señor fue crucificado. Jerusalén, el Señor en el tiempo del fin lo ve y dice, ya no es Jerusalén, es Sodoma, es Egipto. La única respuesta es traer a mis hijos ungidos para que rescaten a un poco de remanente de gente fiel, a una María Magdalena, a un Zaqueo, a un hombre y a una mujer que quieran ser rescatados, y el resto a Dios. Eso harán los hijos ungidos. Eso sí. Hermanas, cuando alguien quiera traerles una historia, cuento, murmuración, chisme, dígale, Señor, pon fuego en mi boca para rechazar esa muerte. Amén. Trae esa compañía, Señor, a tu pueblo. Por eso dice la Biblia que el anhelo de la creación es la manifestación de los huíos. Porque si los huíos no vienen, si no aparecen, si no se manifiesta una compañía de vencedores, hermanos, todo el cuerpo de Cristo va a estar devastado, va a estar acabado. Señor, levántanos. Señor, ayúdanos y saca esta Sodoma
y este Egipto que mora en mi corazón. No van a ser populares. No, aparentemente serán, gente con muchas normas y reglas y legalistas. ¿Y qué pasa? Estamos en Apocalipsis 11. Avancemos. Estamos allí. Entonces el ministerio de los huíos es sin fruto. No pensemos en grandes multitudes. Su pueblo lo rechaza. Su misión es confrontar a Egipto y destruir sus dioses y sacar demonios. Estoy dando el resumen. Y sacar demonios del pueblo de Dios, como hizo Cristo. Solo los huíos traerán la limpieza verdadera a la casa de Dios. Durante los 3 años y medio finales, esos hijos ungidos tratarán solo con el pueblo de Dios. Solo con el pueblo de Dios. No pensemos que los hijos ungidos van a traer un avivamiento a este mundo, ¿ok? Solo al pueblo de Dios, y pocos los van a recibir. Al final de los 3 años y medio, Apocalipsis 11 dice que son muertos por la bestia. Y sí, Daniel dice que muchos entregarán sus vidas. Algunos caerán para ser depurados, limpiados. Otros entregarán su vida en rescate por muchos. Y la iglesia y el gobierno que estará en ese tiempo se unirán para destruir a esos hijos ungidos. Sí, seguramente van a ser expulsados de los países, van a ser demandados, van a ser tildados de herejes. Y sí, seguramente muchos estarán en las cortes enfrentando demandas. Y otros, dice la Biblia, llegará el tiempo en el que cualquiera que les mate a ustedes pensará que rinde tributo a Dios. Dentro del mismo pueblo de Dios habrá un odio tremendo. La iglesia y el gobierno van a unirse para destruir a estos hijos ungidos. ¿Ok? Terminemos. 11. Pero después de 3 días y medio, 11, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en un número. Y bueno, entonces, ¿qué hay después de la muerte de ellos? ¿Qué hay? Sí, hay un terremoto. ¿Ok? ¿Y qué más hay? Hay una resurrección. Pregunto, ¿y quiénes resucitan? ¿Quiénes resucitan? ¿Ven? Ellos predican por 3 años y medio, muertos. Pero después resucitan. ¿Quiénes? Los hijos ungidos. Los hijos ungidos van a resucitar. ¿Ok? ¿Y luego qué sigue? Versículo 15. El 7º ángel tocó la trompeta. ¿Alguien sabe qué ocurre cuando el 7º ángel toca la trompeta? Primera de Corintios 15, no tienen que ir allí. Aquí os digo un misterio: no todos moriremos, pero todos seremos. No me obliguen a ir ahí, pero todos seremos transformados a la final trompeta. A la final trompeta. Ahora un verso más fácil. Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
Ahora sí son gallos, ¿verdad? Y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. Leamos qué pasa en la séptima trompeta. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras y que eres y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ha llegado el tiempo de ¿qué? De juzgar a los muertos. Entonces, ¿qué hay? Hay la resurrección y de dar lo que has prometido a tus siervos. ¿Qué hay? Las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. El Señor viene y después de los 3 años y medio hay una resurrección, hay un arrebatamiento, el velo del templo se abre otra vez, el templo se abre y luego dice: ahora, Señor, ha llegado el momento de tu ira y de juzgar y de limpiar esta tierra. ¿Y qué comienza? La limpieza de Armagedón. ¿Quién es? Dios, Cristo con su esposa, sus hijos ungidos. Sus hijos ungidos. Y ya no voy a escribir la palabra Armagedón. ¿Qué va a comenzar? Oh, hermanos, ¿por qué pensar en Armagedón? Comienza con la venida del Señor, comienza una gran cosecha de las naciones. Los hijos ungidos limpiaron ya la iglesia. La iglesia fue depurada, fue limpiada, los demonios fueron sacados, el enemigo fue apresado. No hay más poder en contra de su iglesia. El 90% fue sacado. Un 10% sobrevivirá. El Señor desde el principio siempre dijo: el diezmo es mío. El diezmo es mío. Entonces los hijos ungidos son arrebatados, se casan con el Señor y al regresar semanas más tarde comienza lo mismo que comenzó en Hechos, una gran cosecha, una gran cosecha, una gran cosecha. Versículo 19 dice en Apocalipsis 11: y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Otra vez, el velo del templo, ¿recuerdan? Se abrió. Ocurre todo al mismo tiempo. El velo del templo fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Y viene una cosecha como nunca antes. Como nunca antes. Así será. Este es el panorama del tiempo del fin. ¿Ven que hay luz también? Antes, ¿qué palabra decía aquí? Gran tribulación. Antes, ¿qué palabra decía aquí? Armagedón. Sí, tinieblas cubrirán la tierra y juicios horribles de Dios. Pero si amamos al Señor, ¿por qué no lo reemplazamos con estas palabras? Hijos ungidos, trayendo limpieza y una cosecha preciosa, preciosa, porque en este tiempo de la limpieza, sí, muchos corazones van a volverse al Señor. Muchos corazones van a conocer al Señor. Muchos. Gente incluso cargada de pecados. ¿Saben que gente como María Magdalena? Nos dijo hace años nuestro pastor una frase que a mí me quedó grabada y a mi esposa también. ¿Saben
qué clase de personas, no ella, pero qué clase de personas el Señor va a limpiar en ese tiempo. Decía, ¿han oído hablar de una mujer perversa llamada Madonna o Madonna, como decimos? Gente de esa calaña pueden llegar y correr a los pies del Señor y a decirle: Señor, perdóname, perdóname. ¿Por qué no vienen hoy al Señor? Por la condición de la iglesia. Pero a una iglesia depurada y limpiada, ¿creen que el Señor va a enviar hijos? Cosecha. Hazlo, Señor. Viene una cosecha. Viene una limpieza. Pónganse de pie, por favor. Yo no quiero, por favor, hermanos, que terminemos el servicio en esta mañana con la actitud de: oh sí, yo sé cómo está mi condición, yo sí reconozco cómo estoy, pero cuando los hijos ungidos se manifiesten, seguramente yo quiero responder. Hermanos, hoy es el día para responder. Cuando vengan, cuando aparezcan de Marte, de Júpiter, los hijos ungidos, hoy hay alguien que con fuego en su boca quiere suplicarle al Señor y decirle: ya no quiero ser más presa de mis enemigos y del engaño y de la suciedad. Y si he permitido en mi vida a Sodoma y a Egipto, yo quiero ser depurado de una vez por todas, Señor. Hoy hay alguien que quiere levantarse y suplicarle al Señor: ¿por qué he de esperar a los 3 últimos años y medio? Límpiame hoy, lávame hoy. Tú sabes cómo estoy, Señor. Tú sabes qué hago, qué soy, qué pienso, qué hablo, qué veo, qué escucho. Tú me conoces. ¿Quién es el Hijo ungido del Padre? Cristo Jesús. Y si el Hijo ungido decidiera pasar por aquí hoy, ¿creen que Él puede traer limpieza a los corazones que se abren a Él? No importa tu pecado. Si tienes un corazón abierto, el Hijo ungido te quiere limpiar. Sí, Señor. Mi corazón es como Egipto. Mi mente es una Sodoma. Oh, Hijo ungido del Padre, pasa por aquí hoy y límpianos y depúranos. Clame a su Dios, por favor. Oh, Señor. Trae limpieza, Hijo ungido del Padre.